¿Alguna vez has pensado que a veces basta con una noche lluviosa para cambiar el destino de alguien? Esa noche en Madrid, un hombre que lo tenía todo, poder, dinero, respeto, encontró dos pequeños cuerpos temblando bajo un toldo, y sin saberlo, también encontró su propio corazón. Lo que comenzó como un gesto impulsivo se convertiría en uno de los actos de redención más conmovedores que la ciudad haya visto jamás. Hoy conocerás la historia de don Martín Herrera, el hombre que aprendió que el frío no viene del tiempo, viene de la falta de amor. Si disfrutas de las historias que el tiempo casi ha borrado, suscríbete ahora, dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios desde dónde las ves, porque esta sí que la vas a sentir. Salió del evento con el cansancio de quien pasa horas sonriendo sin sentir nada por dentro y se sentó en el asiento trasero como siempre, pidiendo al conductor que tomara la avenida más vacía. La lluvia golpeaba con fuerza contra el cristal y los limpiaparabrisas se balanceaban a un ritmo que prefería no oír. Así que apagó el estéreo del coche para no tener que pensar. Su corbata floja, el olor a perfume caro mezclado con un paño húmedo y esa costumbre de ajustarse los gemelos cuando algo le irritaba, empezaron a aparecer sin que se diera cuenta. Afuera, Madrid parecía una imagen repetida, gente corriendo, fachadas relucientes, motos cortando charcos, porteros con paraguas. Lo miraba todo como si revisara números, sin afecto, solo anotando. Pensó, como tantas veces había pensado, que la compasión era un lujo para quienes nunca habían sufrido una gran caída. Recordó a su hijo como alguien que toca una herida y retira la mano rápidamente, por reflejo, para no arruinar la velada funcional. Les ordenó que aceleraran cerca del hotel porque no quería retrasos ni improvisaciones. El conductor asintió, en silencio, acostumbrado a obedecer sin preguntar. Y fue en esa prisa controlada que vio, bajo un toldo bajo, dos cuerpos, pequeños y acurrucados, temblando hasta castañetearles los dientes. El coche aminoró la marcha porque la entrada del hotel estaba medio bloqueada por bolsas y cajas mojadas, y el conductor murmuró algo sobre niños vendiendo flores. Se detuvo con un gesto brusco sin alzar la voz, de esa forma que nadie confundía con amabilidad. Abrió la puerta con irritación, sintió el agua entrar en sus caros zapatos como una invasión, y eso lo impacientó aún más. El viento se llevó el paraguas, el dobladillo del pantalón se le pegó a la espinilla y pensó en el daño que le haría al asiento de cuero. Se acercó con la idea práctica de alejarlos de la marquesina para no ensuciar la entrada, nada más. Diego se puso primero, protector, intentando ocultar a su hermana con su cuerpo delgado y húmedo. Lucía levantó la cara lentamente, con las pestañas pegadas, una flor de papel azul magullada en las manos. No esperaba nada de esa mirada, solo otra petición o una disculpa. Pero ninguna de las dos llegó. Un reconocimiento llegó sin explicación, como ver un viejo recuerdo de repente claro. En los ojos de la muchacha encontró el mismo brillo que una vez perteneció a la mujer que perdió, y por un segundo que pesó como años, todo se detuvo. Se quedó allí, sin saber qué hacer con las manos, porque toda la coreografía habitual, cartera, tarjeta, pedido rápido, de repente le pareció demasiado pequeña comparada con lo que sentía. La lluvia le golpeaba la cara, mezclándolo todo. Recuerdos, perfume, viejo, el reflejo del cartel del hotel en el asfalto. Extendió el dinero como quien intenta tapar una grieta con cinta adhesiva, solo para irse sin afrontar lo que esa imagen provocaba. Sintió rabia consigo mismo por temblar e intentó aferrarse a cualquier regla interna que lo mantuviera en pie. Notó la flor de papel azul, arrugada y firme en las manos de la chica, y la forma en que el chico avanzaba incluso con el frío. Su zapato empapado chirrió al dar un paso atrás. Se apresuró a volver al
Coche, secándose el agua de la chaqueta como si ese fuera el verdadero problema. Les ordenó que siguieran adelante. Miró por la ventanilla trasera y pensó que si ya no podía ver, tal vez la sensación en su pecho se detendría. No fue así. La casa lo recibió con su habitual silencio practicado. Las luces estaban bajas, la calefacción a tope, el cristal en su sitio. Se quitó el traje, se dio una ducha caliente, dejó correr el agua más de lo necesario, intentando borrar la incomodidad que la imagen le había dejado. Se sirvió un sorbo de whisky que no sabía a nada. Pasó junto a la sala de estar llena de retratos donde nunca se detenía. Luego abrió el cajón del estudio y vio la foto que siempre evitaba. Su mujer y su hijo en un día soleado que nunca volvía. Intentó negociar con su propia cabeza como hacía con cualquier crisis, número, plazo, acción, pero ninguna hoja de cálculo pudo con esa noche. El sonido de la lluvia en el tejado lo golpeó como un recordatorio y el recuerdo de unas pequeñas manos temblando bajo el toldo sustituyó a la música ambiental. Se puso otro par, cogió su grueso abrigo y salió. El conductor lo miró con expresión de desconcierto ante la orden inoportuna, pero no había lugar para preguntas. La calle todavía estaba mojada. El toldo todavía albergaba dos pequeños cuerpos y solo entonces comprendió que no podría dormir mientras siguiera fingiendo que nada de esto tenía que ver con él. La escena era casi la misma, pero el frío parecía más cortante. Las luces del hotel se reflejaban en los charcos y el olor a lluvia mezclada con gasolina impregnaba el aire. Diego seguía despierto, intentando cubrir a su hermana con el fino abrigo que apenas lo cubría. Lucía dormía en silencio, con los labios morados y la flor azul pegada al pecho. Martín observó desde el interior del coche durante unos segundos, con el motor en marcha, sintiendo una especie de vacilación que no había visto antes. Normalmente decidía todo en segundos. Fusiones, contratos, despidos, pero aquí cada segundo pesaba. Algo en la forma en que el chico se movía para proteger a su hermana lo destrozó por dentro. Cuando se dio cuenta, ya estaba abriendo la puerta, sin pensar. La lluvia volvió a salpicarle la cara, pero ahora no importaba. Se agachó, tocó el hombro de Diego y dijo en voz baja, sin pensar, «Ven conmigo». No había guión. Solo un impulso que ya no cabía en él. El camino a la mansión fue silencioso. El conductor miró por el retrovisor, esperando una explicación que nunca llegó. Los niños, acurrucados en el asiento trasero, temblaban, y Martín observaba con el rabillo del ojo. Pensó que quizá estaba loco, que la prensa lo llamaría sentimental, que sus socios dirían que se estaba volviendo loco, y quizá tuvieran razón. Pero por primera vez en años, nada de eso le importó. Al llegar, pidió que le prepararan toallas y sopa caliente, y la sorpresa de los empleados fue evidente. Lucía sostenía la flor azul como si guardara un secreto. Al ascender, el vapor de la comida sonrió por primera vez, y esa sonrisa lo atravesó como una cuchilla caliente a través del hielo antiguo. No sabía qué hacer con esa clase de emoción. Solo sabía que no quería que terminara tan pronto. La madrugada fue larga. Incluso con el calor de la chimenea, Martín sentía frío. Recorrió la casa en silencio, oyendo el lejano tintineo de los cubiertos y el murmullo de los niños al acomodarse en la habitación de invitados. El olor a sopa mezclado con el de la leña le trajo viejos recuerdos, de su esposa cocinando tarde por la noche, de su hijo corriendo por la sala con una manta a la espalda. Se detuvo ante la ventana y se miró el reflejo en el cristal, intentando comprender qué lo había llevado allí. Todo en él siempre había sido calculado, pero ahora había una confusión casi física. El rostro de la niña lo perseguía como un espejo del pasado.
Recordó la última vez que miró a su hijo y pensó en cómo todo se había derrumbado tan rápido, sin despedidas, sin tiempo para decir nada. La casa parecía la misma, pero algo en ella ya había cambiado. Tal vez el silencio era diferente. Al amanecer, la mansión olía a vida. Diego y Lucía estaban sentados a la mesa, con ropa prestada y una timidez que impregnaba el aire de ternura. Martín observaba desde lejos, fingiendo leer el periódico. No estaba acostumbrado al sonido de las cucharas chocando contra la porcelana, ni a las risas que destrozaban el aire. Lucía hablaba en voz baja, agradeciéndole cada sorbo, y Diego lo observaba todo con una mezcla de gratitud y miedo, como si supiera que lo despedirían en cualquier momento. El hombre se dio cuenta de cuánto lo amplificaban las paredes de la casa. Las risas, el tintineo, el eco del cariño. Le avergonzó darse cuenta de que hacía años que nadie comía allí sin mirar el reloj. La criada intentó justificarse, diciendo que quizá no era apropiado recibirlos así, pero él la interrumpió con un simple «déjenlo». Esa palabra, dicha sin tono autoritario, le sonó nueva incluso a él. Durante el resto del día intentó mantener su rutina. Habló con el abogado, firmó documentos y contestó llamadas. Pero entre una frase y la siguiente, la risa de los niños llenaba el pasillo, destrozando cualquier intento de concentración. Era un sonido suave, casi tímido, pero había algo en él que lo atravesaba como un recuerdo demasiado querido para ignorarlo. Martín no podía decidir si era incomodidad o alivio. Por la tarde pasó por la habitación de invitados y encontró a Lucía, sentada en la alfombra, dibujando con lápices de colores. Ella lo miró y sonrió de una manera que no le preguntaba nada, y eso lo desarmó. En el papel había flores azules y una casa con las ventanas abiertas. Contempló ese sencillo dibujo y sintió que se le encogía el corazón de una manera que ni el médico, ni el whisky, ni la medicación habían podido provocar en años. Salió sin decir nada, pero la mirada de la niña lo siguió hasta la puerta. Más tarde encontró a Diego en el jardín intentando arreglar uno de los juguetes rotos de su hijo mayor. La escena era absurda y, sin embargo, familiar. El niño, con paciencia y dedos temblorosos, desmontaba las piezas con la concentración de un adulto. Martín observó, invisible durante unos segundos, y notó el cuidado con el que el niño evitaba desperdiciar tornillos. «Ya no funciona», dijo sin pensar, casi por reflejo. Diego levantó la vista sin miedo y respondió: «Quizás sí, solo necesita otra pila». Esa frase, tan simple, resonó en su interior. Había algo simbólico allí, pero no quería racionalizarlo. Solo sintió un nudo en la garganta que no se disolvía. Volvió adentro, sintiendo una especie de vergüenza por haber sido tan afectado por un niño. Y por primera vez en mucho tiempo, deseó que el reloj se detuviera un poco. Al día siguiente, la rutina de la mansión parecía descontrolada, como si todo el lugar respirara un aire diferente. Las criadas susurraban en los pasillos, sin entender qué hacían allí aquellos dos niños. El chofer evitaba el contacto visual y el administrador de la casa lo llamó discretamente para recordarle las citas del día, como si todo fuera un error pasajero. Martín oyó, pero no respondió. Pasó la mañana dando vueltas, intentando dar órdenes sin sentido. Al cruzar la sala, vio a Lucía acercándose de puntillas para dibujar en el cristal. Era una flor azul, y debajo había escrito con letras torcidas: «Para que entre el sol». Se quedó allí observando y comprendió que hacía años que la casa no recibía luz solar, ni siquiera por las ventanas. De repente todo cobró sentido: el gesto, el color, el esfuerzo de la niña. No dijo nada, pero esa mañana ordenó que abrieran todas las cortinas. Esa tarde, uno de sus socios apareció sin avisar, cargado de contratos y con arrogancia.
¿Qué son esos niños que corren por aquí?, preguntó con una media sonrisa de desprecio. Martín simplemente respondió: visitas. El hombre se rió, pensando que era una broma. Al darse cuenta de que no, intentó advertirle sobre la imagen de la empresa, sobre lo que dirían si descubrían que estaba recibiendo mendigos. Martín escuchó en silencio, observando el reflejo de su colega en la mesa de cristal, un hombre caro y elegante, pero tan vacío como él mismo había sido durante años. Antes de que el otro pudiera terminar, simplemente dijo: no es asunto tuyo. Era la primera vez en mucho tiempo que decía algo sin considerar las consecuencias. Cuando el socio se fue, se quedó en su oficina, con el corazón latiendo con fuerza. Fue extraño, pero liberador. Y cuando Lucía entró a preguntar si podía guardar sus dibujos en la biblioteca, simplemente respondió: claro, pequeño. Esa noche, la cena fue sencilla, pero había algo diferente en el aire. El sonido de los cubiertos ya no sonaba mecánico, e incluso el reloj de pared parecía más lento. Lucía habló de su madre, del olor del pan que horneaba por las mañanas frente al fuego. Diego escuchaba en silencio, removiendo el puré de papas en su plato, tratando de ocultar su emoción. Martín simplemente observaba en silencio, pero cada palabra parecía abrirse paso a través de él. Cuando la niña mencionó el miedo que sintió al ver el fuego ascender por las paredes, cerró los ojos por un momento. El rostro de su hijo le vino a la mente, el auto, el sonido de los frenos, el grito corto que nunca olvidó. La culpa que había reprimido durante años con citas y cenas regresó a pleno pulmón, sin previo aviso. Respiró hondo, tratando de ocultarla. Cuando abrió los ojos, Lucía lo observaba, no con lástima, sino con comprensión. Y fue entonces cuando comprendió que ella veía más de lo que mostraba. Más tarde, caminó hacia la habitación donde dormían los niños. La lámpara estaba encendida y el sonido de la lluvia caía suavemente de nuevo. Diego dormía de lado, con el brazo sobre su hermana, quien apretaba la flor azul contra su pecho. Martín permaneció en el umbral, inmóvil. Sintió una imperiosa necesidad de arroparlos mejor, pero temía despertarlos. Aún así, dio un paso adelante y acomodó la manta con cuidado, como si tocara algo sagrado. Al enderezarse, notó que le temblaban las manos. Hacía años que no sentía ese tipo de nerviosismo, el nerviosismo de alguien que se preocupa. Regresó a su habitación y se acostó sin encender las luces. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en informes ni ganancias. Solo pensó en cómo sería si su hijo todavía estuviera allí. Y durmió sin whisky, con el sonido de la lluvia arrullando, un corazón que finalmente comenzaba a recordar lo que era sentir. En la puerta del hotel mostraba a Martín sosteniendo un paraguas sobre dos niños. El pie de foto decía: el magnate sentimental. Herrera rescata huérfanos bajo la lluvia. Lo leyó sin reaccionar, pero le sudaban las manos. Las llamadas comenzaron poco después. Amigos, periodistas, asesores, todos queriendo saber qué había detrás de la historia. Colgó uno a uno, impaciente. Lo que más le molestaba no era el escándalo, sino cómo habían convertido un gesto humano en una estrategia de marketing. Por primera vez, no tenía nada que ocultar y aún así se sentía avergonzado, no del acto, sino de haber tardado tanto en hacerlo. Mientras el mundo especulaba, los niños jugaban en el pasillo, ajenos a todo, y él, al contemplar esa inocencia, comprendió que quizá lo que llamaban debilidad era de hecho la primera señal de fortaleza que veía en años. Esa tarde recibió una visita inesperada, la directora de un albergue municipal, enviada por servicios sociales. Habló con cortesía pero distancia, explicando que los niños debían ser enviados a una institución adecuada. Martín escuchó, pero le palpitaba la sangre. «¡Adecuada!», pensó.
¿Adecuada para quién? Para alguien que duerme sobre sábanas caras y llama trastorno por compasión. La mujer insistió en que no tenía autorización legal para tenerlos allí, y él simplemente respondió que se encargaría. Cuando ella se fue, Lucía se acercó, percibiendo la atmósfera intensa, y preguntó si habían hecho algo malo. Él negó con la cabeza y dijo que no. Ella sonrió con sencillez y volvió a jugar con Diego. Fue en esa sonrisa, tan serena, tan ajena a la burocracia, que se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Las leyes podían sacar a los niños del hogar, pero no les arrebatarían lo que ya le habían hecho a su corazón. Esa noche no pudo cenar. Se sentó a la mesa, pero el olor de la comida le trajo recuerdos incontenibles. Recordó una noche lejana, 10 años atrás, cuando su hijo le pidió conducir el coche por primera vez. Se negó, como siempre, pero esta vez cedió, cansado, distraído, pensando que un pequeño riesgo no cambiaría nada. El resto fue una confusión de metal y gritos. Desde entonces, cada ruido fuerte en la calle le recordaba el impacto. Cargaba con el peso de la culpa como una sentencia silenciosa. Ahora, viendo a Diego sonreírle a Lucía mientras construían un castillo de papel en la sala, sintió que la vida le ofrecía un nuevo tipo de... Perdón, no el que borra el pasado, sino el que da sentido al dolor. Se levantó, se acercó a la ventana y miró la lluvia caer de nuevo. Pensó en cuánto odiaba ese sonido y en cómo ahora parecía un latido constante, un recordatorio de que aún había tiempo. En mitad de la noche bajó las escaleras y encontró a Diego sentado, despierto, en el sofá. El chico dijo que no podía dormir porque temía que la trabajadora social volviera y se los llevara. Martín no sabía qué decir. Nunca se le había dado bien hablar, y la verdad era que él también estaba asustado. Se sentó a su lado y, sin pensarlo, le puso la mano en el hombro. Un gesto simple, casi automático, pero que lo atravesó. «Mientras yo esté aquí, nadie te sacará de esta casa», dijo, sin medir el peso de la promesa. Diego asintió con seguridad y se volvió a acostar. Martín se quedó allí, solo, con el corazón acelerado. Era la primera vez en años que hacía una promesa que realmente pensaba cumplir. Y se dio cuenta de que de alguna manera esa responsabilidad lo estaba devolviendo la respiración. A la mañana siguiente, antes siquiera de que saliera el sol, Martín ya se había levantado. Tomó café solo en la cocina, algo que no hacía desde hacía décadas, y llamó a su abogado personal, exigiéndole que encontrara una forma legal de quedarse con los niños. La respuesta fue un silencio incómodo al otro lado, seguido de frases cautelosas sobre trámites y autorizaciones judiciales. Acortó el discurso con un simple «hazlo». Realidad. Pasó el resto del día en reuniones, colgando a los periodistas, ignorando invitaciones a entrevistas y rechazando citas de negocios. Por primera vez, su nombre en los titulares no importaba. Esa noche, recorrió la casa y encontró a Lucía durmiendo en el sofá, con la flor azul a su lado y el dibujo del castillo pegado en la pared. Se sentó y lo contempló durante largos minutos, intentando comprender por qué esa imagen, tan simple, le daba ganas de llorar. Quizás era recordar que algo aún existía, lo suficientemente puro como para creer en ello. En los días siguientes, las críticas aumentaron. Las revistas lo calificaron de desequilibrado. Los columnistas sugirieron que atravesaba una crisis emocional e incluso conocidos cercanos comentaron con sarcasmo su fase humanitaria. Lo leyó todo, en silencio, sin reaccionar. Por primera vez, el juicio externo no le hizo daño. Lo que le habría hecho daño era rendirse. Diego empezó la escuela y Lucía empezó a pintar las paredes de la vieja oficina con flores azules. El contraste entre la pintura y el mármol era absurdo, pero de alguna manera hermoso.
Los sirvientes que antes susurraban, ahora ayudaban. Poco a poco, la mansión dejó de parecer un mausoleo para convertirse en un hogar. Y Martín, al darse cuenta de esto, comprendió que tal vez no solo estaba salvando a 2 niños, sino que tal vez ellos estaban salvando lo que quedaba de él. Una tarde, Martín encontró a Diego en la antigua habitación de su hijo. El niño contemplaba los trofeos y las fotos enmarcadas con silencioso respeto, como si estuviera en una iglesia. Martín se quedó en la puerta, sin saber si interrumpir. Cuando el niño le preguntó quién era el niño de las fotos, respondió lentamente: «Mi hijo». Diego guardó silencio unos segundos y luego dijo algo simple: que el niño se veía bien, que debía extrañarlo. Y esas palabras, dichas sin pretensiones, impactaron a Martín de una manera que no había escuchado en 10 años. Se acercó, le tocó el hombro y simplemente asintió. Por dentro, una parte de él gritó, queriendo llorar, pero no lo hizo. Cuando Diego salió de la habitación, Martín estaba solo y por primera vez miró esas fotos sin enojo consigo mismo. Vio a su hijo sonreír y pensó que quizás no era demasiado tarde para honrar el amor que aún le quedaba. Esa noche, Lucía pidió dormir en la habitación donde el piano había estado cerrado durante años. Dijo que le encantaba el sonido de las teclas, incluso cuando nadie las tocaba. Martín no lo entendió al instante, pero abrió la tapa del piano y la dejó explorar las notas, curioso. Ella pulsó las teclas sin ritmo, y aún así, el sonido era hermoso, quizá porque rompía el silencio que había reinado allí durante tanto tiempo. Se sentó a su lado y, sin saber por qué, comenzó a tocar una melodía que se parecía vagamente a algo que había compuesto con su hijo. Le temblaban las manos, pero continuó. Lucía lo observó con una leve sonrisa, como si vieran hacer algo. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, susurró: «Ya no tiene». «¿De verdad hace frío?». No respondió, pero la frase resonó en su interior, y por primera vez se dio cuenta de que no era así. Al día siguiente, 2 coches oficiales aparcaron frente a la mansión. La trabajadora social regresó, esta vez acompañada de un policía y un representante de la Agencia de Protección Infantil. Dijeron que les habían ordenado retirar a los niños hasta que se regularizara su situación legal. Martín escuchó en 1900 silencio, pero le hirvió la sangre. Los niños estaban en la sala, sin entender qué pasaba. Lucía aferró la flor azul con tanta fuerza que el papel empezó a romperse. Diego se paró frente a ella, repitiendo el gesto protector que había hecho aquella primera noche bajo el toldo. El policía la instó a la calma, pero Martín dio un paso al frente, con el rostro tenso. «No va a pasar», dijo simplemente. La mujer explicó que podía ser procesado por obstrucción, que las leyes existían por algo. Él respondió que tal vez el motivo era erróneo. La tensión aumentó. El aire se sentía pesado y por un momento nadie se movió, hasta que Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, susurró: «No nos deje, señor Martín». El silencio que siguió lo partió en 2. Miró a la chica y sintió un impulso que no provenía de la razón, sino de un lugar mucho más profundo, ese donde se guardan las pérdidas y los amores que nunca mueren. Se acercó a ella, se arrodilló y la abrazó con fuerza. «Nadie te va a sacar de aquí», dijo, sin importarle ya el protocolo, las cámaras ni las amenazas. El policía dudó, miró a la trabajadora social, pero no tuvo el valor de intervenir. La escena era la de un hombre que, tras años de indiferencia, finalmente decidió sentir, aunque le costara todo. Cuando las autoridades se marcharon, dejando constancia del proceso, Martín permaneció allí, todavía arrodillado en el suelo, con la ropa mojada por las lágrimas y la lluvia. Lucía lo abrazó, y Diego también. Por primera vez en 1900, mucho tiempo, sintió algo que no podía nombrar, pero que finalmente se sentía como la vida. Los periódicos estaban en portada con la escena.
Herrera desafía a la ley por 2 huérfanos. Las emisoras mostraban imágenes del portón de la mansión y los periodistas se agolpaban en la entrada intentando extraer declaraciones. Algunos lo calificaron de gesto noble, otros de escándalo. Lo observó todo desde la sala, con los niños jugando en la alfombra, y sintió una extraña calma. No había vuelta atrás, y en cierto modo eso lo alivió. Cuando sonó el teléfono era el presidente de la compañía exigiendo explicaciones. Hablaron de reputación, accionistas y el riesgo para la imagen corporativa. Martín escuchó a medias y luego respondió que quizás era hora de que aprendieran lo que significa tener una imagen humana. El silencio al otro lado fue más elocuente que cualquier amenaza. Minutos después, llegó el correo electrónico oficial. Suspensión temporal del cargo. Simplemente cerró la computadora y miró por la ventana, donde volvía a llover. Por la tarde, decidió salir con Diego y Lucía. Recorrieron las calles de Madrid, sin seguridad, sin conductor, solo paraguas y pasos lentos. La gente los reconocía y les sacaba fotos, algunos con admiración, otros con burla. Martín se dio cuenta de lo cruel que es el mundo con quienes deciden cambiar. Compró churros en un puesto y vio a Lucía cubrirse de azúcar mientras reía, ajena a los flashes. Diego, a su lado, observaba el movimiento con curiosidad, como si nunca hubiera estado en un lugar donde simplemente pudiera existir. Martín sintió el impulso de proteger ese momento, de conservarlo completo. Cuando regresaron a casa, tenían la ropa empapada, pero a nadie pareció importarle. Preparó chocolate caliente y al verlos a ambos quedarse dormidos en el sofá, pensó en lo simple que era la felicidad y en cómo había pasado toda una vida huyendo de ella. Los días siguientes transcurrieron entre la espera y el silencio. Los abogados iban y venían, los papeles se amontonaban sobre la mesa y cada llamada parecía traer una nueva amenaza legal. Las autoridades querían pruebas de su capacidad emocional para cuidar de los niños, cuestionando irónicamente la cordura de un hombre que apenas estaba recobrando el sentido. La prensa rodeaba la puerta y los vecinos, que antes lo habían recibido con reverencia, ahora lo observaban con curiosidad y juicio. Dentro de la casa, sin embargo, la vida continuaba. Diego estudiaba en 1900. La biblioteca. Lucía pintaba en el suelo de la sala y Martín los observaba en silencio, con el café en la mano. A veces, solo oír el sonido de lápices o risas ahogadas le daban ganas de llorar. Era como si la mansión, antes fría y resonante, ahora respirara su propio aliento. Cada pared parecía albergar un nuevo sonido, una historia en ciernes. Y él, por primera vez, se sintió parte de algo vivo. Una noche, tras un largo día de audiencias judiciales, Martín llegó a casa exhausto. Encontró a Lucía durmiendo en el sofá con la flor azul en el pecho y a Diego cubriéndola con una manta. Se sentó en el sillón y simplemente observó. El reloj dio la medianoche y el sonido de la lluvia volvió a llenar el espacio. Pensó en todo lo que había perdido: su hijo, su esposa, su paz, y en todo lo que ahora, sin darse cuenta, estaba recuperando. Sintió una extraña, casi dolorosa gratitud por seguir allí. Se levantó y fue a la habitación de su hijo, que había permanecido intacta durante años. Abrió la ventana, dejó entrar el viento y por primera vez desde el accidente encendió la lámpara. La habitación parecía diferente, no una tumba, sino un lugar donde podía comenzar un nuevo comienzo. Se dio cuenta de que el dolor no desaparece, sino que cambia de forma. Y en ese momento comprendió que tal vez cuidar a los niños era la forma en que la vida le daba una segunda oportunidad a su amor. Los días siguientes estuvieron marcados por un movimiento diferente. La historia, antes tratada como un escándalo, comenzó a despertar genuina curiosidad.
Algunos periodistas comenzaron a mostrar la otra cara de la moneda, el hombre que, incluso con todo que perder, decidió proteger a 2 niños. La gente dejaba cartas en la puerta, algunas con mensajes sencillos, otras con historias similares. Una mujer escribió que tras ver el caso, decidió acoger a una niña del albergue. Martín lo leía todo por la noche, sin decir palabra, pero guardaba cada nota en una caja. Los abogados seguían preocupados, pero él ya no temía el desenlace. Pasara lo que pasara, sabía que nunca volvería a ser el mismo. El dinero y el estatus, que siempre habían sido su escudo, ahora parecían ruido. La verdadera fuerza provenía de otra fuente, las pequeñas manos que lo despertaban cada mañana y lo llamaban para tomar un café. Una de esas mañanas, mientras desayunaban juntos, Lucía le entregó un nuevo dibujo. Era él, de traje, sosteniendo la flor azul, con Diego y ella a cada lado. En la parte superior, un sol enorme y la frase «Nuestra casa tiene mi corazón». Martín miró el papel en silencio, intentando contener el nudo en la garganta. «¿Puedo colgarlo en la pared?», preguntó ella. Él asintió, y el dibujo ocupó un lugar destacado en la sala principal, donde antes había colgado un frío retrato enmarcado de empresarios. Cuando el abogado llegó más tarde para hablar del caso, vio el dibujo y guardó silencio un momento. «¿Seguro que quieres seguir adelante con esto? Podrías perderlo todo», dijo. Martín respondió sin dudar. «Ya lo perdí todo una vez, ahora solo intento no volver a perderlo». El abogado simplemente asintió, y en ese momento comprendió que ningún argumento legal podía disuadir a un hombre que por fin tenía un propósito. La audiencia estaba programada para un viernes lluvioso, como si el clima insistiera en seguir el guión de su vida. Martín llegó temprano, con traje oscuro y aspecto tranquilo, pero por dentro el corazón le latía con fuerza. Diego y Lucía esperaban en una sala lateral, acompañados por un asistente. El juez, los abogados y los representantes de servicios sociales se reunieron en una mesa larga. Las preguntas comenzaron formalmente, casi con frialdad, sobre su estabilidad emocional, sobre qué lo había motivado, sobre si entendía lo que significaba ser tutor legal. Respondió a todo con sinceridad, sin intentar sonar perfecto. «No sé lo que es ser un padre ejemplar», dijo, «pero sé lo que es perder a un hijo y prometerte que nunca más volverás a dejar a alguien solo». El silencio que siguió fue denso. El fiscal, aún escéptico, pidió que trajeran a los niños a declarar. Respiró hondo. No quería que pasaran por eso, pero no tenía otra opción. Lucía entró primero, con un vestido sencillo y el pelo recogido, sosteniendo la flor azul. El juez le preguntó si sabía quién era el hombre. «Claro», respondió, «es el señor Martín». «¿Y por qué le gusta?», insistió el juez. La chica pensó un momento y dijo, «Porque me enseñó que el frío no es frío cuerpo, es del corazón, y en no existe tal casa frío». Nadie pudo ocultar su emoción. Diego entró después y con la firmeza de quien ha vivido demasiado, simplemente dijo, «Antes dormíamos con miedo, ahora dormimos tranquilos». Las palabras, sencillas y directas, cortaron el aire como una sentencia. Martín mantuvo la mirada baja, conteniendo las lágrimas. Por primera vez en años, no se defendió con argumentos, sino con la verdad. Y en ese momento, toda la sala pareció comprender que lo que estaba sucediendo allí no era un caso legal, sino humano. Al salir del juzgado, el cielo de Madrid volvía a estar gris. La lluvia empezaba a caer tenue, casi silenciosa, como un eco de la primera noche en que todo empezó. Martín caminaba despacio, de la mano de los niños, sintiendo una paz que contrastaba con la nerviosa anticipación. El fallo se anunciaría en unos días, pero por primera vez no le temía al resultado. Lo que necesitaba transformarse ya había cambiado en su interior.
Diego comentó lo mucho que le gustaba la gran sala llena de libros, y Lucía le preguntó si el juez era bueno o malo. Pura humanidad, respondió Martín sonriendo. Cuando llegaron a casa, el secretario ya los esperaba con sopa caliente. Se quitó la chaqueta, se aflojó la corbata y se sentó a la mesa con ellos, como quien por fin comprendía lo que significaba pertenecer. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas ya no le molestaba, le resultaba familiar. En los días siguientes, la casa se llenó de una extraña calma, como si todos hubieran aprendido a esperar. Lucía siguió dibujando, pero ahora hacía corazones azules en lugar de flores. Diego ayudaba al jardinero a reparar un viejo macizo de flores, y Martín pasaba más tiempo observando que interviniendo. Por la noche leía cuentos para dormir, un hábito que nunca había practicado ni siquiera con su propio hijo. El miedo que antes llenaba cada espacio comenzó a dar paso a una silenciosa esperanza. A veces, todavía se preguntaba si merecía esa segunda oportunidad, y tal vez nunca la merecería. Pero cuando vio a los niños durmiendo plácidamente, comprendió que lo que importa no es merecer, sino querer. La vida, de alguna manera, lo había devuelto a la humanidad, y ahora solo necesitaba seguir adelante. La mañana de la decisión, la casa amaneció antes que él. Diego llevaba la camisa blanca que Lucía había planchado con esmero, y ella esperaba en las escaleras, aferrada a la flor azul como amuleto de la suerte. Martín bajó lentamente, con el corazón latiendo como siempre. No el de un hombre poderoso, sino el de un padre en vilo. El teléfono sonó a las 9:01. El abogado respiró hondo al otro lado de la línea antes de decir: «Lo logramos. La tutela provisional es tuya». Martín guardó silencio unos segundos, intentando comprender aquellas palabras. La sensación no era de victoria, sino de alivio. Miró a los niños, que lo observaban en silencio, y simplemente dijo: «Pueden quedarse». Lucía corrió y lo abrazó con tanta fuerza que lo hizo perder el equilibrio. Diego sonrió tímidamente y bajó la cabeza para ocultar las lágrimas. Por primera vez, aquel hombre frío lloró sin vergüenza, ni culpa. Las horas siguientes transcurrieron con una alegría sencilla. Los niños correteaban por la casa y el personal, antes comedido, reía con ellos. La cocinera hizo un pastel. La criada trajo chocolate caliente e incluso el chofer llegó con flores del jardín. Martín observaba todo sin intervenir, como quien ve una película que quisiera revivir 1000 veces. En un momento dado, subió a la oficina y abrió la ventana. Entró un aire frío, pero no lo sintió. Afuera, el cielo se despejaba tras días de lluvia. Respiró hondo y se dio cuenta de algo que nunca imaginó posible. El silencio interior que lo había acompañado durante años había desaparecido. En su lugar se oía el sonido de la vida: pasos, risas, voces, el suave sonido de una flor de papel meciéndose con el viento. Y por primera vez comprendió lo que era realmente estar en casa. En los días siguientes, Martín se dio cuenta de que lo que había comenzado como un impulso ya se había convertido en un propósito. Pasó horas hablando con abogados y arquitectos, garabateando ideas en servilletas, llamando a viejos contactos que antes solo le habían servido para cerrar tratos. Ahora quería algo diferente: abrir puertas. Decidió transformar parte de la propiedad en un albergue para niños sin hogar. Llamaría al proyecto Casa Azul, en honor a la flor que Lucía siempre cuidaba. Cuando les contó la idea al personal, hubo silencio, luego sonrisas. ¿De verdad van a abrir la casa?, preguntó uno de ellos. Martín respondió: «Ya está abierta». Los preparativos comenzaron ese mismo día. Se renovaron habitaciones, se donaron juguetes, y las paredes, antes cubiertas de pinturas frías, cobraron color, diseño y vida. Por primera vez,
El dinero se destinó a crear calidez, no lujo. La noticia se difundió rápidamente. Los periódicos, antes críticos, ahora ensalzaban el renacimiento de Martín Herrera. Empezaron a llegarle invitaciones para entrevistas, homenajes y eventos, pero él las rechazó casi todas. No quería un escenario ni reconocimiento, solo quería ver a los niños corretear por el jardín, riendo a carcajadas, llamándolo por su nombre. Por la noche se sentaba en el porche y observaba a Diego y Lucía jugar bajo las luces amarillas, con el sonido de sus risas mezclándose con el susurro de las hojas. Pensaba en cómo algo tan simple tenía el poder de reparar una vida entera. Cuando Lucía corrió hacia él, mostrándole sus manos manchadas de pintura azul, dijo con orgullo: «Es el color de las nuestras. Suerte». Él se rió, la abrazó y respondió: «Sí, pero ahora es el color de muchos». Y en ese abrazo, ella entendió que la bondad, cuando se comparte, deja de ser un gesto y se convierte en un legado. El día de la inauguración amaneció con cielos despejados tras semanas de lluvia. La mansión, antes rodeada de vallas y guardias de seguridad, ahora tenía las puertas abiertas y las voces de los niños llenaban el aire. Globos azules y blancos decoraban el patio y los voluntarios corrían entre mesas y risas. Martín observaba desde lejos, con un traje sencillo, sin la pompa de antaño. En cada esquina veía historias que de otro modo habrían pasado desapercibidas. Una niña recibiendo un par de zapatos nuevos, un niño aprendiendo a tocar el piano, un grupo pintando flores en las paredes. Cuando llegó el momento de cortar la cinta, respiró hondo y miró a Diego y Lucía a su lado. «¿Quieren hacer esto conmigo?», preguntó. Asintieron, sonriendo. Las tijeras se movieron al unísono, y el aplauso que siguió pareció transmitir algo más que una celebración. Fue perdón, fue un nuevo comienzo. Más tarde, mientras los invitados se mezclaban y los niños correteaban, Martín se apartó y subió a la terraza. Desde allí, vio el patio rebosante de vida, los sonidos de alegría resonando por los pasillos, antes silenciosos. Lo recordó todo. La primera noche lluviosa, la mirada de Lucía, el miedo, la culpa, la decisión de regresar. Todo parecía lejano y, sin embargo, presente en cada detalle. Se sentó en uno de los bancos de piedra y observó cómo el atardecer teñía el cielo de dorado y azul. Diego apareció con 2 tazas de chocolate caliente y se sentó a su lado. «¿Sabe, señor?», dijo el niño, «mi mamá, decidí que cuando uno ayuda, el cielo cambia de color». Martín miró el horizonte y respondió suavemente: «Entonces, hoy el cielo se parece a ella». Habían pasado 5 años desde aquel día. La Casa Azul se había convertido en un referente en la ciudad. Albergue, escuela y sobre todo hogar. Cientos de niños habían pasado por allí, dejando cada uno una huella de color en las paredes y un recuerdo en la mente de Martín. Él, ahora con el pelo completamente blanco, caminaba lentamente por los pasillos, saludando a cada rostro como si visitara su propia historia. Lucía, una adolescente, pintaba un enorme mural en el patio principal. El dibujo mostraba a 2 niños abrazando a un hombre bajo la lluvia, y encima, en letras sencillas, se leía: «La bondad no se enseña, se siente». Diego, ya alto, ayudó a los nuevos niños a acomodarse con la misma calma protectora de antes. Martín se quedó de pie ante el mural, sin poder contener la sonrisa. Sintió orgullo, pero también humildad, la certeza de que el verdadero milagro nunca fue él, sino el amor que encontró un lugar para renacer. Mientras contemplaba el mural, empezó a llover. Los niños corrieron a refugiarse, pero él permaneció de pie, dejando que el agua le cayera sobre los hombros. La sensación era fría, pero agradable, como un abrazo del pasado que ya no dolía. Lucía corrió hacia él, riendo, y gritó: «Mójese, señor Martín».
Él abrió los brazos y respondió, con la voz suave de quien finalmente comprende la vida: «Suélteme, niña, mucho que no llueve por dentro». Ella sonrió, y se quedaron allí, bajo la suave lluvia, observando cómo el mural se mezclaba con las gotas. El azul parecía más vívido, el mundo más tranquilo, y en ese momento comprendió que algunos dolores no sanan, se transforman. La lluvia continuó, pero en su interior ya no sentía frío. Don Martín creía que la compasión era un lujo, hasta que descubrió que era lo único que lo hacía humano. Casa Azul nació del dolor, pero creció con amor, y hoy alberga no solo niños, sino también fragmentos de un corazón que una vez estuvo congelado. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has cruzado con alguien bajo la lluvia sin mirarlo a los ojos? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y compártela con alguien que necesite un recordatorio de que siempre hay tiempo para empezar de cero. Nos vemos la próxima vez en las historias que el mundo casi olvidó.